amaditos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga una vez más este hermoso jueves que Dios nos permite disfrutar, ¿verdad? De un día precioso, de un día donde vemos la mano de Dios. Para algunos ha sido un día ajetreado, para otros ha sido un día también demandado de situaciones, de cosas. Pero hermanos, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y realmente es una gran bendición, pues poder llegar a nuestros hogares, ¿verdad? Poder llegar a cenar con nuestra familia, poder llegar a compartir con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, la abuelita, el tío, con los que estén. Realmente, mis amados, es una gran bendición. De verdad, la familia es una gran bendición. Poder saber que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. No importa el día, de una u otra forma podemos decir gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Amén. Bueno, mi gente linda, ha sido una bendición también venir estudiando la palabra del Señor. Ha sido un estudio bastante, hemos tratado de irlo haciendo detalladamente. Y nuevamente yo felicito a todos los hermanos y hermanas que se apuntan y dicen, pastor, pastora, yo quiero aprender de la palabra, porque realmente, amados, fuera de ser una disciplina que tenemos que tener los hijos de Dios, también es el alimento espiritual a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Qué maravilloso, hermanos, crecer en la palabra. Qué maravilloso que crezca nuestra relación con el Señor. Qué maravilloso es poder cada día crecer, o sea, desarrollarnos y crecer como hijos de Dios. Y esto se logra a través de la palabra. Por eso, hermanos, la gente que no estudia la palabra son cristianos que se vuelven mediocres, son cristianos que se vuelven flojos, son cristianos que no crecen, sino que son como las olas del mar, son inestables, van y vienen, ¿verdad? Pero los que estamos en el Señor, los que estamos fundamentados, hermanos, perseveramos, confiamos, creemos y caminamos sabiendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bendición, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, hermanos, un abrazo para todos, de verdad, un abrazo a los hermanos que nos siguen desde otros países y a todos los que están aquí en Costa Rica, un abrazo realmente a todos. Seguimos orando, seguimos apoyándoles, hermanos, a todas las personas que están pasando situaciones difíciles y seguimos orando. Realmente hemos adquirido un compromiso delante de Dios para orar y apoyar a nuestros hermanos en sus momentos duros y en sus momentos difíciles que están pasando, hermanos. Así que sigamos adelante, sigamos creyendo. Y recuerden, mis hermanos, que el Señor viene pronto. No importa las noticias, no importa lo que se venga, hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza está en que pronto vamos a ver a nuestro Señor y estar sobre todo preparados. Bueno, mis amados, vamos a entrar al tema esta noche y vamos a continuar ya. Hoy casi que prácticamente nos va a dar el tiempo, esperemos, para terminar y poder entrar ya a este séptimo sello. Recuerden, amados, que ha sido todo un estudio, toda una secuencia maravillosa porque hemos podido ver cómo el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, a su avanzada edad es exiliado en la isla de Pasmos, ¿verdad? Porque fue perseguido, fue quemado, le pasaron muchas cosas, pero él se mantiene con vida, lo llevan a la isla de Pasmos y ahí, hermanos, es cuando él comienza a tener esta revelación que hoy la podemos encontrar en el libro del Apocalipsis. Todo este libro él lo recibe, él escribe y entonces él comienza, hermanos, a impregnar en letra y puño todo lo que Dios le muestra. Y recuerden, hermanos, que el primer capítulo arranca con que Jesús se le revela a Juan. Él logra ver a su maestro, lo ve de una forma diferente, ya no lo ve como aquel Galileo que andaba ahí con sus sandalias y sus pies empolvados, ¿verdad? Que comía, que sudaba, que predicaba. No, ahora lo ve glorificado, lo ve realmente vestido de rey, lo ve con un atuendo y con una presencia y con una gloria impresionante. Y ahí es donde Jesús comienza a decirle a Juan, escribe lo que vas a ver, escribe lo que has visto, lo que estás viendo y lo que viene más adelante. Y entonces arranca una serie de escritos de parte de Juan, que gracias a Dios, por los hombres que Dios usó en la historia,
Hoy tenemos la Biblia y tenemos estos libros. Recuerden, amados, que una de las cosas que Jesús le habla a Juan es las primeras 7 iglesias, o las iglesias, perdón, que dentro de todas las que pastoreaba Juan, Dios le da un mensaje a estas 7 iglesias. Fueron elegidas y en cada uno del mensaje que estudiamos en los anteriores estudios, vimos, amados, cómo Jesús le habla a la iglesia, le advierte a la iglesia, alienta a la iglesia, diciéndole prepárese, ¿verdad? Y todas las enseñanzas de buscarlo, de santificarnos, de predicar la palabra, de vivir en el amor, de no olvidarnos de hacer las obras que tenemos que hacer, de tantas cosas, hermanos, de crecer en la palabra, de apartarnos del pecado, o sea, todas las enseñanzas que pudimos sacar en las 7 iglesias, hermanos, es toda una enseñanza para la iglesia en todos los tiempos, antes de la venida del Señor. Vimos entonces, hermanos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, todo esto que Dios le escribe que Jesús le dice a Juan que escriba a las iglesias. Luego en el capítulo 4, Juan tiene una visión del cielo y puede ver en el cielo muchas cosas. Recuerde que una de las cosas que Juan logra ver es un trono, después ve al Cordero, que es a Jesús, y luego ve un candelabro, que son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, en 7 manifestaciones representadas, y luego ve a 4 seres vivientes. ¿Recuerdan? Juan ve estos 4 seres vivientes y ve ángeles, serafines, querubines, y estos 4 seres vivientes a él le llama la atención porque son seres vivientes, ¿verdad? Esa es la explicación que hay. Y tienen algo que están, o sea, tienen una misión, están alrededor del trono, pero también después de haberle hablado a la iglesia, después de ver la adoración en el cielo, luego entonces él puede ver a los 24 ancianos que tienen coronas y vestiduras blancas que representan la iglesia. Entonces aquí, hermanos, vemos una secuencia muy importante. Estamos viendo que el mensaje a las 7 iglesias, que es un mensaje de arrepentimiento, que es un mensaje donde Jesús le dice prepárense, y luego ve a la multitud adorando a Dios, entonces ahí es donde nosotros vemos que se va a dar el arrebatamiento. O sea, que el tiempo actual que estamos viviendo es este tiempo de arrepentimiento, es este tiempo de santificación, este es el tiempo de perseverar y de no perder la fe, hermanos, en medio de todas las tribulaciones. En ese tiempo, cuando Juan le escribe a estas iglesias, también vivían persecuciones, también tenían problemas en la idolatría, también había mucho pecado, había mucho adulterio, mucha fornicación, había muchas cosas. Pero el mensaje que le da a esas iglesias se ha seguido dando hasta el día de hoy. Por otro lado, mis hermanos, también vemos entonces que Juan tiene una visión en el cielo, en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, donde él puede ver a estos seres que están con el Señor, los ángeles, estos 4 seres vivientes, y ve también a estos 24 ancianos con coronas en sus cabezas y con vestiduras blancas. Recuerde que esta representación, y ya lo habíamos estudiado, de coronas y vestiduras blancas, significa la victoria del cristiano, ¿verdad? Que son vestidos, somos vestidos de vestiduras blancas en la tierra, las vestiduras de salvación, las vestiduras de justicia. Pero cuando una persona ya está en el Señor, ya ha vencido, ya se liberó de toda lo que se vive en la tierra. Y entonces, hermanos, también hay una enseñanza o un simbolismo de victoria. Vemos entonces que Juan ve a esta multitud en el cielo, ve a los 24 ancianos que representan la iglesia, y entonces vemos en el capítulo 6 que uno de esos 4 seres vivientes aparece y le dice a Juan, ven y mira. Juan viene y tiene la visión donde ve al Cordero, ¿verdad? Recuerden que en el capítulo 5 se mostró un rollo, ¿verdad? Que era el pergamino con 7 sellos, y entonces aparece Juan y le dice, uno de los seres vivientes, o alguien le dice ahí, perdón, Juan, ¿quién es digno de abrir estos sellos? No había nadie en el cielo ni en la tierra, y entonces es cuando se dan cuenta y dicen, solo hay uno, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único digno de abrir los sellos, y por ende entonces, amados, en el capítulo 6 empieza el Señor Jesús a abrir esos 7 sellos. Esos 7 sellos tienen
el simbolismo de juicios para la tierra. Entonces, vean qué interesante, hermanos, y qué lindo poder entender toda esta secuencia que yo les vengo hablando, que les vengo enseñando según está en las escrituras. Vemos entonces que una vez que la iglesia está arriba, que ha sido arrebatada, se van a soltar 7 años de gran tribulación con juicios de parte de Dios. Vemos entonces que la sangre del cordero, o sea, la representación de Jesús como el cordero inmolado, es porque el sacrificio que hizo en la cruz, esa acción que hizo nuestro Señor para salvarnos, para liberarnos, para darnos oportunidad de ser salvos a todos los humanos que queramos recibir al Señor, ha tenido el premio, ha tenido la exaltación de su Padre Celestial. Entonces, el que está sentado en el trono es el Padre, Jesús está con él y está el Espíritu Santo en la visión que tiene Juan, y puede ver entonces, hermanos, que el Cordero inmolado, que es digno de abrir los sellos, es la representación de que el Señor Jesús dio su vida, entregó todo su ser para que nosotros fuéramos salvos, pero aquellos que han rechazado su sangre, que han rechazado la salvación, aquellos que no han querido y que han pisoteado la sangre de Cristo y que no quieren nada con él ni lo van a querer, lamentablemente estas son las personas que van a tener que sufrir en la gran tribulación. Vemos entonces, hermanos, en los primeros 6 sellos una serie de juicios, y también en uno de los sellos recuerda que Juan también tuvo una visión donde ve a muchos que están vestidos de ropas blancas debajo del altar, ¿verdad? Y se les dice que son personas que han sido decapitados, han perdido su vida, han sido mártires, ¿verdad? Han perdido su vida por causa de Cristo, y ellos claman justicia por las cosas que han vivido, y entonces el Señor les dice que tienen que esperar hasta que se complete un número de ellos. Entonces, amados, pudimos entender también que los mártires que habla la palabra, todos estos hombres y mujeres de Dios que han muerto y que probablemente tal vez muchos de nosotros no sabemos, tengamos que morir por la causa de Cristo, todos entonces, hermanos, están en esta representación de la visión que tiene Juan, pero hay que esperar a otros que se acercan. Y cuando eso sucede, hermanos, y ya la iglesia está en el cielo, podemos darnos cuenta que dentro de la gran tribulación muchas personas se van a salvar. Por eso, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 7 que vimos la semana pasada, el jueves pasado que hemos venido viendo el capítulo 7, hemos visto, amados, que hay toda una misión, hay todo un trabajo que el Señor envía unos ángeles para sellar a 144,000. Estos 144,000, como ustedes lo vieron, es gente judía. O sea, es literalmente una profecía para los judíos donde se van a sellar 144,000, 12,000 de cada una de las tribus que están mencionados ahí en el capítulo 7, y por ende, mis hermanos, también recuerdan que mucha gente se va a salvar. O sea, hablamos de que es probable de que muchísimas personas que estuvieron y que nunca abrieron su corazón al Señor, por medio de tanto dolor y tanto que viene a la tierra, mucha gente va a querer recibir al Señor. Entonces, si van a tener oportunidad de salvación, pero lamentablemente, hermanos, estas personas van a tener que pagar con su vida, porque ya no hay más sacrificios para perdón de pecados. Este es el tiempo de gracia. Luego viene el tiempo de la gran tribulación, y aunque la gente sí se va a salvar, si no se pone el sello de la bestia, pero tienen que pagar con su vida. ¿Por qué va a haber persecución? Porque el anticristo no va a permitir que estas personas hablen de Jesús, sigan a Jesús. Ya no van a haber iglesias, ya no va a haber medios de comunicación donde transporte, ya no se va a hablar de la palabra de Dios, porque toda la adoración, todo el culto y todo el enfoque del mundo entero tiene que ir hacia el anticristo. Eso es lo que el anticristo va a imponer. Ya lo vimos en el primer sello, ¿verdad? Que representa al anticristo, como inclusive la bestia
perdón, que está representado como la bestia, y que hay una segunda que es el falso profeta, va a hacer una imagen y va a hacer que todo el mundo le adore, le va a dar poder a la imagen, y entonces, hermanos, va a haber un culto constante y una adoración mundial hacia el anticristo, y por ende todos aquellos que hablen de Jesús o de Dios van a ser perseguidos, van a ser muertos. En base a todo eso, hermanos, vimos también una serie de cataclismos que habla toda la primera parte del capítulo, de todos los primeros 6 sellos que vimos en el capítulo 6. Y luego entonces, hermanos, vemos también que estos 144,000 van a estar ahí guardados por el Señor, van a venir muchos, pero también va a venir persecución. Vamos a seguir entonces hoy, amados, en esta clase, y vamos a ver ahora, vamos a ir ahora entonces a ver esta otra parte. Bueno, estamos aquí en los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos entonces a regresar al versículo 13. Nótese que Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14 lo leímos el jueves pasado, pero quiero hacer un repaso. Entonces, amados, dice: y respondió uno de los ancianos. Recuerde que Juan está teniendo la visión, ¿verdad? Después de ver a los 144,000, después de ver a muchos que estaban ahí, y él ve una multitud. O sea, hay una multitud en el cielo vestidos de ropas blancas, y entonces ahí es donde aparece uno de los ancianos que representan también la iglesia o alguien que está en el cielo dentro de todos los seres que tiene el Señor, y dice: y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, esto está diciéndolo Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces un anciano, amados, le pregunta a Juan: bueno, Juan, usted está viendo aquí una multitud. Nótese que en el capítulo 4 ya la había visto una multitud, que es la iglesia que ha sido arrebatada. Ahora ve otra multitud, otra gente, un montón de gente más. Entonces esto nos enseña a nosotros, amados, pues que entonces sí va a haber un montón de gente que se va a salvar en la gran tribulación. Pero como lo hemos comentado, es gente que nunca conoció de Dios, es gente que nunca abrió su corazón, es gente que nunca fue cristiana, que van a tener la oportunidad. Aquellos que fueron cristianos y se apartaron y les llegó el día y no estaban bien con Dios, lamentablemente, hermanos, esos son los que no van a entrar. Eso lo respalda la Biblia en el libro de Hebreos, cuando hemos hablado, ¿verdad?, de que ya no hay más sacrificio para los que pisotean la sangre de Cristo. Y por otro lado también hemos visto las vírgenes insensatas que se quedaron y no entraron y se les cerró la puerta. También Apocalipsis en el capítulo 3 habla de que los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces, amados, el haber conocido a Cristo y apartarse es terrible. Si le sorprende la muerte o si le sorprende la venida del Señor, ¿verdad?, en el arrebatamiento. Entonces estamos viendo que la salvación que se va a dar en este tiempo es para la gente no creyente, para la gente que nunca conoció, y por ende entonces los 144,000 van a estar probablemente evangelizando al mundo y diciéndole: Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es realmente el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, y mucha gente va a seguir. Entonces Juan en esta visión dice, o sea, le pregunta a los ancianos, este anciano, y le dice: ¿quiénes son? ¿Quién es este otro grupo de gente? Nótese en qué interesante. Y entonces Juan le dice en el versículo 14, y yo le dije: Señor, tú lo sabes. O sea, Juan no entiende. Juan había visto primero una multitud, ¿verdad? Vio los 24 ancianos, vio otras almas de los mártires que estaban debajo del altar, y ahora ve un tercer grupo, o sea, ve otro grupo de gente. Y entonces el anciano le responde, mire, este mensajero o esta persona le dice, y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación o de grande tribulación, depende de la Biblia que usted lo saque, le va a dar diferentes formas de explicarlo, pero al final es lo mismo. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y escuche lo que le dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amados, qué maravilloso.
Recuerdan que nosotros ya hemos estudiado esto en otros momentos de lo que significan las vestiduras blancas, ¿verdad? La vestidura de salvación, que solamente la obtenemos por medio de Jesucristo al recibirlo como Señor y Salvador y al limpiar nuestros pecados, dice que entonces al ser limpios por la sangre del Señor, nosotros entonces es como nos cambian de vestido, ¿verdad? Nos dan una vestidura blanca, una vestidura que no la vemos, una vestidura que no es hecho de material físico, sino que es una vestidura espiritual, para que Dios nos mire a nosotros con esa vestidura. Todos los que tenemos al Señor y hemos sido comprados por la sangre del Señor, hermanos, ante los ojos del Padre estamos vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque, hermanos, se han lavado nuestras ropas y se han blanqueado, escuche, en la sangre del Cordero. Esta oportunidad la tenemos hoy en el mundo y todavía hay oportunidad mientras el Señor no ha venido y si usted y yo no nos hemos muerto, hay oportunidad. Por eso es que hay que predicar y hay que motivar a la gente para que entienda esto. Pero una vez, hermanos, que venga la gran tribulación, mucha gente, como les digo, sí van a tener esta oportunidad de salvarse, pero a un costo terrible. Bajo el dolor, bajo la aflicción, el terror y todo lo que se va a dar, hermanos, mucha gente entonces va a decir, yo no acepto la marca de la bestia, yo me voy a quedar con el Señor, pero van a tener que dar su vida, van a tener entonces que ser decapitados también, como lo habla la palabra. Entonces, amados, es maravilloso ver el trabajo de la sangre de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? Y qué oportunidad tenemos ahora tú y yo, hermanos, de ser limpios por la sangre del Señor. Por eso, amados, es que la persona que se aparta, la persona que comienza a rechazar, la persona que se ha dado al mundo después de haber conocido, entonces es lo que dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Me parece que en el 26, cuando dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Y hay de aquel quien pisoteare la sangre de Cristo, porque hermanos, devalúa, desvaloriza lo que Dios hizo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando somos comprados, cuando somos limpiados por su sangre, y usted se mantiene en el Evangelio, usted se mantiene siguiendo al Señor, usted se mantiene, amados, caminando en sus caminos y buscando la voluntad de Dios y santificando su vida, usted entonces, hermanos, blanquea sus vestiduras, ¿verdad? Sigue el Espíritu Santo trabajando con nosotros, limpiándonos, ¿verdad? Por eso qué lindo aquel salmo que tiene David en el Salmo 51 cuando dice, límpiame con tu hisopo santo, ¿verdad? Con tu hisopo, límpiame ahí, mételo y límpiame, límpiame de todas mis iniquidades, de mis maldades. Porque, amados, eh, es una forma ejemplar o es un ejemplo, pongámoslo así. Es una forma ejemplificada que hace la palabra en poner vestiduras, blanqueador, ¿verdad? Lavado, que es para nosotros muy normal cuando agarramos la ropa sucia y la lavamos con jabón, pero en este caso es un símbolo de lo que hace nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida espiritual y cómo Él nos ve a través de la sangre de Cristo. El Padre nos ve santos, nos ve justos, nos ve limpios. Y esto es solamente a través de la sangre. Entonces, amados, el peso, el precio, la magnitud de peso que significa la sangre del Señor es glorioso, es maravilloso. Un día vamos a estudiar esto, hermanos, y verán cómo es tan importante el cristiano honrar al Señor, glorificar su nombre con su vida, con sus acciones, con sus palabras, con todo, porque no podemos menospreciar, no podemos desvalorizar realmente la sangre del Cordero. Amén. Bueno, entonces aquí vemos, amados, que Juan está escuchando y le dice que estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces, amados, hoy en el tiempo de gracia
tenemos al Espíritu Santo que está haciendo una obra redentora en nosotros, una obra maravillosa. La palabra dice que la obra que Él comenzó la perfeccionará. Tenemos un Espíritu Santo, hermanos, que nos guía, que nos consuela, que nos ayuda, ¿verdad? Lo hemos repetido, perdón, muchas veces. Y el Espíritu Santo, escuche, es un sello. O sea, ahorita nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Antes de que el Señor venga por su iglesia, el sello para nosotros es el Espíritu Santo. Pero ahora, después de que el Señor venga por su iglesia, después del arrebatamiento, entonces solamente van a ser sellados esos 144,000, escuche, para ir a evangelizar. Y son judíos, no son nadie que no sea judío, ustedes lo vieron. Entonces hay un sello para ellos. Y para la gente, yo me imagino que recibe a Jesús, hermanos, pero aunque el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y su presencia va a estar, su obra, su trabajo que hizo con nosotros ya no va a ser el mismo. Y tal vez esa es la parte que a veces nos cuesta entender. El Espíritu de Dios es Dios también. Y su poder y su señorío está. Entonces, aunque Él suba con la iglesia, Él siempre se va a manifestar en la tierra con su poder. Pero la obra, el trabajo que ha hecho con nosotros antes de la gran tribulación, hermanos, es diferente ya después. O sea, este es el momento, este es el tiempo. Por eso Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, le dijo a los discípulos. Yo enviaré al Consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Entonces la obra que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros, de consolarnos, de ayudarnos, de empujarnos, de animarnos, de estar ahí, hermanos, y ahí está contigo y está aquí conmigo. Esta obra, hermanos, es maravillosa y hay que aprovecharla, hay que disfrutarla en este tiempo. Amén. Bueno, vemos entonces ahora, hermanos, que en el versículo 15 de Apocalipsis 7, entonces dice, por eso, escuche, por eso estas personas, está diciendo él, este ser, este anciano que está hablando con Juan, por eso estas personas están delante del trono de Dios, escuche, y día y noche le sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Amados, cuando dice que le sirven de día y de noche en el templo, no es que hay un templo estructural en el cielo, sino que estamos hablando, hermanos, de que el Señor nuestro Dios, o sea, es como, véalo así, nosotros aquí en la tierra somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro cuerpo es como templo del Espíritu Santo. Y nosotros le servimos al Señor aquí en la tierra y honramos a Dios con nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea, le dé gloria y alabanza al Señor. Pero aquí, hermanos, está hablando realmente del Señor, de su magnificencia. O sea, le sirven de día y de noche en su templo. Están delante de la presencia de Dios, están delante de nuestro Señor Jesucristo y ellos, hermanos, están tan agradecidos. Estas almas van a estar, hermanos, tan maravillados y tan agradecidos que le van a servir a Dios, le van a servir al Señor. Ahora, les explico esto, mis amados. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que hiciera un tabernáculo en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía que ir, y ustedes saben que Dios le diseñó a Moisés y le dijo todo cómo tenía que ser el tabernáculo. Ese tabernáculo, hermanos, representaba a Jesucristo. Todo, desde la puerta, el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, todo representaba a Jesucristo. Jesucristo en su faceta total, como Salvador, como sanador, como maestro, como hermano, como amigo, como todo, hermanos, ¿me comprenden? Jesús entonces, hermanos, representa esto y por eso es que dice, de día y de noche le sirven en su templo. O sea, es como estar, ahí vamos a estar nosotros ya en el verdadero tabernáculo, no en el tabernáculo de David de la tierra, sino en el tabernáculo que es Cristo. Vamos a estar ahí y esta gente dice que le servían
de día y de noche. Y el que está sentado en el trono, escuche, está hablando de nuestro Dios, de nuestro Padre, les dará refugio. Está hablando de protección. ¿En dónde? En su santuario. El santuario no es una estructura metálica o una estructura física de una iglesia, aunque le llamemos aquí en la tierra. El santuario representa todo ese lugar donde está Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos le sirven al Señor, glorifican a Dios y el Padre les da cobertura en el santuario. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto es una promesa. Esto es una promesa. Por eso le digo, hermanos, que digerir esto, no todo el mundo lo puede entender, pero es tan maravilloso que el Espíritu Santo nos dé la oportunidad de entenderlo, porque nos damos cuenta, hermanos, que estamos hablando de un lenguaje celestial, un lenguaje espiritual. Estamos tratando de entender cosas que están en el cielo, cosas que el Padre nos quiere mostrar para que podamos entender cómo va a ser ese momento, qué es lo que va a pasar. Y yo me imagino a Juan tratando de digerir todo esto. Qué maravilloso, o sea, esta multitud salieron de la gran tribulación, le están sirviendo a Dios, están glorificando a Dios. Aquí no tuvieron una iglesia, aquí no tuvieron un templo, no tuvieron un pastor, no tuvieron esa oportunidad en la gran tribulación, pero conocen a Jesús y allá lo van a hacer, ¿verdad? Y cuando dice de día y de noche, aunque en el cielo no hay día ni noche, es una forma representativa de decir permanentemente. Estas personas no se cansan de servirle a Dios en agradecimiento por haberlos salvado en medio de la gran tribulación. Y también esta protección que el Padre les ofrece a ellos, dice que es en el refugio, les dará refugio en su santuario. O sea, hermanos, qué maravilloso saber que vamos a estar delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo, que vamos a estar con Él, que ya nada nos va a afectar, que nada nos va a dañar, que ya no vamos a tener que sufrir. Y vean esta promesa que dice el verso 16. Dice, ya no sufrirán hambre ni sed. Escuche, hambre ni sed. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta tierra se sufre. Jesús lo dijo, muchas son las aflicciones del justo. Y vea lo que dice la carta de Pedro, o sea, si el justo con costo se salva en estos tiempos, ¿dónde queda el impío? O sea, hermanos, las aflicciones, las situaciones, los problemas, esto es tremendo. El otro día estaba hablando aquí con mi familia, estábamos en la reunión de la tribu, como dice el pastor Guni, ¿verdad? Estábamos con Gun Israel y Marcela y Patrick y Elvita, estábamos todos conversando aquí, estábamos hablando de que la gente no se explica por qué pastores están muriendo. Pero amados, y le decía yo a mi esposo que quiero predicar un día de estos cuando el Señor me lo indique sobre el cristiano y la muerte. O sea, ¿por qué nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos nos preocupamos y nos sorprendemos cuando alguien muere? Si esto primero es parte de la vida, segundo, para nosotros la muerte es victoria. Y tercero, amados, escuche esto, no importa la forma en que muramos. O sea, la gente dice, ay, cómo se murió en un accidente, ay, cómo murió esto, ay, cómo Dios lo permitió, porque Dios dejó que esto pasara. Hermanos, escuche, no importa la forma en que el cristiano muera. Lo importante es estar preparado para irnos con Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo ver a la luz de la palabra que el mismo apóstol Juan que escribió estas cartas fue quemado, fue tirado, hermanos, en una olla de aceite caliente. Pedro fue crucificado. A Pablo lo decapitaron. O sea, hermanos, hombres de Dios que murieron de la forma más terrible. Nos enseña a nosotros que no importa la forma en que tenga que morir el Hijo de Dios, porque al final, hermanos, el alma, el diablo no la puede tocar y nuestra alma está en Cristo. Y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor está diciendo aquí, escuche, ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. O sea, hermanos, está poniendo el hambre y la sed como una necesidad física
como se pasa en esta vida, y también, hermanos, el trabajo, el cansancio, el estrés y tantas cosas que se viven, ya no lo sufriremos en el cielo. ¿No le parece glorioso? ¿No le parece maravilloso, hermanos? Esto es para glorificar a Dios porque es una promesa para nosotros. Es que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios no va a decir algo, hermanos, y va a ver si lo cumple o no. No, lo que Él dice se cumple. Y Él, hermanos, les está hablando aquí a este grupo de personas de la misma forma que nos prometió a nosotros, porque somos sus hijos. Y dice el verso 17, escuche, porque el Cordero, oiga, dele gloria a Dios y levante manos, que está sentado en el trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios, ojo, el Cordero está sentado en el trono también, nos va a pastorear, nos va a guiar a fuentes de agua viva. Y Dios, o sea, está hablando del Dios Padre, les enjugará toda lágrima de sus ojos. Yo no sé usted, chiquillos, pero yo me gozo. Yo cuando leo la palabra, yo le digo, Señor, qué maravilloso. Por eso, amados, en este tiempo que el Señor está llevándose a muchos de sus hijos, pastores y líderes y siervos y siervas que están muriendo, no importa de la forma que mueran, es una victoria. Es un gozo para Dios, es un gozo. ¿Por qué? Porque está sacándonos de la tierra. Pero hermanos y hermanas, tenemos que entender que nuestra vida está en Cristo, no está aquí en la tierra. Nosotros nos dolemos, claro, y es normal llorar y extrañar, y también uno no quiere que nadie se le muera. Claro que sí, estamos de acuerdo, hermanos. Yo les he comentado a ustedes que tengo testimonio de 2 mujeres que tocaron el corazón de Dios y sus esposos que estaban ya quizás listos para irse. El Señor le dijo, está bien, les voy a dar chance para que sigan con sus esposas. Porque ese es Dios, hermanos, y Dios puso en nosotros el amor y nos amamos. Pero al menos, hermanos, yo les voy a decir en mi caso, como le digo a mis hijos, si el Señor me lleva, no lloren, hagan fiesta, porque yo ya vencí, porque me fui con el Señor y no importa de la forma que tenga que irme, mi alma está en Cristo, tu alma está en Cristo, hermanos. Yo lo digo porque cuando vivimos lo de Natanael, fue Dios, Dios decidió, la gente decía, ¿cómo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo permitió? Es que ese es Dios. Entonces, recuerde esto, hermano y hermana, no importa de la forma en que el cristiano muera, lo importante es que estaba preparado para irse con Dios, es que estemos preparados. Hay una promesa en el cielo para nosotros y esa, hermanos, esta. Allá arriba ya no hay dolor, ya no hay sed, ya no hay hambre, ya no nos va a abrazar el sol, porque el Cordero mismo en persona nos pastoreará. Oiga, hermanos, qué maravilloso. Ustedes saben lo que es un pastor de ovejas, como lo ha explicado muchas veces el pastor Guni, ¿verdad? Que ha llevado fotos y de todo, que hay ovejas de todas formas y clases, pero imagínate al Señor con amor cuidándonos. El Señor está diciendo, yo los voy a cuidar, yo les voy a dar de alimento, yo les voy a dar aquí, yo les voy a llevar a agua viva, yo les voy a dar gozo, yo les voy a dar paz eterna. Y por eso dice, hermanos, que Dios mismo, el Padre, enjugará toda lágrima. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo sufrimiento que tuvimos en la tierra, todo lo que vivimos aquí en la tierra, va a ser quitado, va a ser sanado, va a ser, hermanos, ese ungüento de Dios va a quitar todo dolor, toda lágrima. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que ya no va a haber tristeza, que ya no va a haber llanto, que ya no va a haber dolor, ¿verdad? Voy a volverme ahí un poquito para terminar de hablar esto. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Que esto es glorioso, esto es maravilloso. Cuando hablamos de que ya no hay dolor, de que ya no hay más llanto, que ya no hay más tristeza, entonces, hermanos, estamos viendo que la vida que hay allá arriba no es como la de aquí. Aquí se sufre, aquí se teme, aquí se llora, aquí duele. Todo ese proceso, amados, que se da aquí en la tierra, allá va a ser diferente. Por eso, amados, es que hay una esperanza de gloria en nuestras vidas. Por eso es que cada uno de nosotros decimos,
Señor, qué maravilloso, te esperamos. Y amados, la gente que no está preparada, hay gente que dice, qué lindo eso y a mí me gustaría, y lo ven tan lindo y se emocionan, pero no han comprendido, mis amados, que esta esperanza de gloria que tenemos en la tierra y cuando escuchamos esta palabra linda, hay que trabajarla. Hay que trabajar, hermanos, para no perder la fe. Hay que trabajar, hermanos, para perseverar. Hay que trabajar, hermanos, para hacer la obra del Señor. Hay que perseverar para cumplir sus designios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y para poder vivir esta experiencia tan maravillosa. Entonces, hermanos, por eso les puse ahí a este Jesús, ¿verdad? Ahí esa figurita que me encontré, porque yo me imagino que así va a ser. O sea, qué lindo pensar que tu maestro te va a pastorear, tu maestro te va a sustentar y el Padre mismo va a enjugar toda lágrima. Yo me imagino, hermanos, que uno va a ser como un chiquillo, ¿ah? Como un niño que llega de los brazos del papá y el papá lo sienta en los regazos y lo arrulla, lo abraza, lo besa, le dice que lo ama y uno tiene la sensación más hermosa. Yo me acuerdo que con mi papi yo lo hacía mucho, ¿verdad? Mi papá era así. Yo tenía la confianza con mi papi de llegar y sentarme en los regazos y decirle, papito, te amo. Y él me decía, yo también, y me abrazaba. Y uno chiquillo y se sentía uno todo realizado. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, es lo mismo ahora. Piense y sepa que eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si perseveramos, si blanqueamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, si vivimos en santidad. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, y para ir aterrizando, hermanos, voy solamente a leer ya lo que nos queda en el capítulo 8 y lo vamos a estudiar en la próxima semana si el Señor lo permite. En el capítulo 8, como ustedes lo ven aquí, en el versículo 1, 2 y 3, ya entramos directamente entonces al séptimo sello, ¿ok? Al séptimo sello. Entonces, hermanos, aquí como ustedes lo ven, estamos terminando el capítulo 7 y vimos todos estos acontecimientos, esta brecha que se da, ¿verdad? Entre el sello 6 y el sello 7. Y por eso, hermanos, es que yo los invito para que el próximo jueves no se pierda este estudio maravilloso, hermanos, que ya estaríamos terminando prácticamente los 7 sellos del Apocalipsis. Mis amados, déjenme decirle que oramos por ustedes, los amamos mucho, les agradecemos sus comentarios y lo que ustedes ponen ahí, el compartir esta palabra pueden hacerlo, ustedes saben que ahí pueden ingresar, copiar el link o también pueden motivar a otras personas para que se inscriban al canal y puedan también recibir todas estas enseñanzas. Mis amados, vamos a dejar este estudio hasta aquí. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Recuerde que los domingos ya estamos presencialmente. Este domingo tenemos un culto, una celebración misionera especial. No se va a transmitir por las redes sociales. Vamos a tener una palabra a las 11 de la mañana por las redes sociales, pero los que vayan presencialmente vamos a tener un tiempo maravilloso. Mis amaditos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amo mucho y firmes y adelantes en Cristo Jesús porque el Señor viene pronto. Que Dios me los bendiga y buenas noches.